Vamos a continuar con la última parte de las jornadas y estamos realmente muy contentos de tener con nosotros a Marcelo Dantas. Gracias. Sabemos que está ocupadísimo, nos interesaba mucho tenerlo con nosotros al punto que postergamos un día el comienzo de estas jornadas para asegurarnos de que pudiera estar con nosotros. Así que muy bienvenido. Gracias. Y Marcelo es diseñador y curador de exposiciones, director de documentales desde 1986. Por favor, se pueden sentar porque están tapando la cámara. Se graduó en cine y televisión en New York University e hizo una maestría en telecomunicaciones interactivas en la misma universidad. Estudió historia del arte en Florencia y diplomacia en Brasilia. En sus actividades altamente multidisciplinarias, el arte, la curaduría, la dirección y la producción se juntan en áreas diversas, pero siempre orientadas a la convergencia de arte y tecnología. En 2009 fue el director artístico del Museo Interactivo de la Lengua Portuguesa en San Pablo. Seguramente, Marcelo, vas a agregar más a esto en el transcurso de tu presentación. Así que adelante. Gracias. Voy a hablar un poco. Me voy a intentar hacer eso en español. Mi parco español, pero me voy a intentar hacerlo. Mi propuesta con esta conferencia es explorar nuestra imaginación a pensar un modelo de institución cultural y educativa para tiempos en cambio, tiempos de mutación. Este pensamiento viene de una constatación que a un agotamiento del modelo de la institución como la conocemos hoy. Una institución que fue siempre pensada en tratar de la evidencia material de una sociedad en detrimento muchas veces de la narrativa, de la historia, del proceso. Y muchas veces esas instituciones pensaban en hacer eso creando nichos o creando regiones de protección de conocimiento intocables, feudos. Entonces, yo creo que hace unos 20 años empezamos a pensar que debe haber una forma de se abrir estas cajas de conocimiento para una propuesta más accesible, más generosa con los públicos. Y también pensando que hay que poner esto en contexto, que estamos hablando de la cosa más importante que países como Brasil, como Argentina y como la gran parte del mundo tienen por hacer, que es hacer cambios en una cosa fundamental que es educación. Que sea educación formal, que sea educación a las artes, que sea educación en un concepto más inspirador para una sociedad de cambio. La mía dedicación en ese proceso viene de la idea de crear experiencias más interesantes, experiencias. Es que con los flashes no consigo leer lo que estoy viendo. Eso está aquí. Ahora, esos agotamientos estaban por todas las partes. Hace 20 años estamos hablando de cosas, de instituciones que estaban principalmente en Brasil prácticamente vacías, sin ninguna importancia en el escenario cultural y que necesitaban de alguna forma de se reinventar. Eso no es sorprendente cuando pensamos que otras medias muy más recientes, como la televisión, los periódicos y todo, también pasan hoy todavía por un proceso de agotamiento de sus lenguajes. Lo que estoy hablando aquí, y eso es muy importante que diga, que yo no soy un experto en... yo hago museos de todas las cosas que pueda imaginar. Museos de ciencias, museos de política, museos de historia, museos de arte. Pero lo que estoy hablando es el lenguaje del museo.
no es el contenido del museo. Casi todos los museos que yo hago tienen el mismo contenido de los otros museos que ya existían, pero no hay intención de contenido, hay una intención fundamental del lenguaje, de la forma de llegar al público, de encontrar sus puentes de contacto. Una cosa que es muy importante es que cuando esos medios se prueban como agotados, hay una cosa que es fundamental. No es que ese museo o esta institución se va a dejar de existir, no es esto, pero dejará de ser protagonista en aquello que es el territorio fronterizo de la invención, que es donde el arte existe, que es donde de alguna forma el protagonismo cultural puede existir, que es el territorio de lo que nosotros no conocemos. El museo tiene la posibilidad de ser una institución que abre el camino para visualizar un otro futuro, una otra posibilidad. Durante muchos años el concepto del museo se transformó desde de un templo de musas para ¿cómo se llama? Un closet, un armario, ¿no? De cosas viejas. Y yo creo que el museo debe mantener fidel a su concepto original de ser un templo de musas. ¿O qué es un templo de musas que no una inspiración para algo que no está aquí? Algo que me hace querer estar en un otro sitio, que muchas veces es un sitio del futuro, no necesariamente del pasado. Las musas funcionan como una inspiración para el avenir, no, y ni tanto de la nostalgia. Es un sitio de inspiración, un sitio de reflexión, un punto de aprendizado sobre dónde vivimos, pero arriba de todo para dónde vamos. Los museos se transformaron hoy, por diferentes razones, en las catedrales de nuestros tiempos, porque no hay más ¿cómo se llama? Consenso político de se construir catedrales en el mundo. ¿Hace cuánto tiempo que no se empieza a construir una catedral? Pero los museos pasaron a ocupar este territorio del significado, que eso es el substrato de la cultura que tenemos. Las catedrales tuvieron esta importancia en el pasado, los museos tienen esa importancia hoy de traducir eso. Puedes decir que es senso común que todos nosotros queremos museos que sean democráticos, inclusivos, accesibles, llenos de público. Pero no hay un senso común de cómo construir eso y de qué lenguaje utilizar para eso. Yo tengo muy claro para mí que no es posible construir hoy un museo del Louvre. No hay más esta posibilidad. No hay más cómo reunir estas colecciones y no hay más cómo crear una institución así. Yo creo que el Museo del Louvre debe durar por más 5.000 años, no hay ningún problema, pero construirlo hoy sería un objeto de una distracción de razón de donde estás. Si piensas en el siglo que estamos y cómo experienciamos la sociedad, me parece muy interesante porque cuando empecé a hablar de cosas como esa hace 20 años, parecía todo muy del otro tiempo. Y hoy, 20 años después, parece que estamos hablando ya del pasado, porque no hay más cómo experienciar el presente que no sea a través de algún medio, que sea un medio audiovisual, que sea un medio interactivo. Nosotros ya vivimos en esto, entonces no hay como pensar una sociedad que se va a interpretar una cultura que ya es audiovisual e interactiva que no sea de una forma que utilice soportes al menos equivalentes. Pero el concepto de interactividad es un concepto es una palabra muy tricky, muy, ¿cómo se llama? Porque para muchos interactividad es primar botones, y no es eso. Yo me distancié un poco del concepto de interactividad, a pesar que me gusta mucho, para un concepto un poco mayor que el concepto de inmersión. Eso es más importante do que todo. Interactividad, en principio, tiene un norte, que es la idea de que el público
el visitante es parte del proceso. No es que le va a decidir, pero que está incluso en el proceso, que es un proceso de inclusión social, que es un proceso de aproximación del público al contenido, donde lo que crees es que no estás diciendo al público todo lo que usted sabe, pero estás invitando al público a un viaje, a una aventura, al conocimiento. Vamos juntos a descubrir un proceso. Esta posición que la institución tiene que cambiar desde sí misma, que yo soy el dueño del contenido y usted aquel que no sabe del contenido. No es eso. Debe cambiarse y vamos juntos en un viaje para el conocimiento. Eso es para mí el diseño básico de lo que es la idea de interactividad. Es la inclusión del público en el proceso de construcción del lenguaje. En otro punto, la idea de inmersión, eso sí es la más importante. Porque un museo no es una enciclopedia. Eso es muy importante. El museo no es una enciclopedia. El museo no es una biblioteca. El museo es un territorio de experiencia que tiene que ver una confluencia entre el conocimiento educativo formal y el entretenimiento. ¿Por qué eso? Porque cuando decides salir a un museo, estás haciendo una escoja que... ¿Están comprendiendo mi español? ¿Está posible? ¿Sí? ¿Sí? Que está haciendo una selección entre salir al cine, entre salir al parque, entre salir a cenar, salir a un concierto de música o ir al museo. Entonces, el museo tiene que ofrecer a la persona una vivencia, una calidad experiencial fundamentalmente rica para que llene sus expectativas de un poco de placer. El museo tiene que tener este componente dentro de él. El museo no puede ser aburrido, porque si no se distancia demasiado de la opción de entretenimiento que hay. Pero el concepto de inmersión tiene dentro de eso la idea de que toda su máquina sensorial, todo el aparato sensorial magnífico que tenemos en nuestro cuerpo, tiene que encontrar una respuesta espacial que sea también tan rica que la memoria de esta experiencia sirva de inspiración a la búsqueda de otros conocimientos que vinieron después de la visita al museo. Entonces es muy parecido con la idea de la catedral. La catedral es tal vez la experiencia original de la idea de inmersión absoluta, de inmersión total. Un sitio donde el cosmos simbólico de un tema es presentado y después esta vivencia es traducida para la vivencia interior de la persona en su confrontación con estos contenidos en otras partes. Entonces, por ejemplo, en el Museo de la Lengua, la primera cosa que hacemos es empezar a contar la historia de la lengua y después de abrir a una especie de catedral de la poesía y de la literatura de la lengua portuguesa, porque a partir de aquellos fragmentos, tratados de una forma muy inmersiva, muy absoluta, muy mayor, en escala, es muy importante la idea de escala. La escala hace la fuerza de una experiencia, es muy físico eso. Y hacer esta vivencia para que sea una portada cuando el territorio de la poesía, yo ya estuve allá, el territorio de la televisión, yo ya estuve allá, yo ya estuve simbólicamente en este sitio, que es una representación de eso. Eso para mí es el gran desafío, siempre en una exposición, es intentar crear estos espacios simbólicos, que se van mucho más allá de la pantalla y mucho más dentro de una fisicalidad del espectador dentro del espacio. Eso es un lenguaje que ultrapasa la idea de jóvenes o no jóvenes o viejos o que sea. Cualquier uno que sea humano, adelante de una experiencia de gran calidad inmersiva, tiene sus pulsos fisiológicos en respuesta a eso. Y tiene también una calidad de memorización de la vivencia ahí que también es única. Entonces, esta creación fundamental de vínculos, yo creo que es una cosa que debemos hablar. Es también muy importante
alertar para la idea de que tanto la interactividad cuanto la inmersión tienen que comprender una nueva forma de hablar de narrativa. Cómo contar historias que sean en sistemas abiertos. Eso es fundamental. La historia hoy es contada, hay que contar la historia de una forma no lineal. Hay que encontrar formas de se utilizar tal vez. Una de las cosas que las personas más hablan de las personas de hoy es que ellas tienen ¿cómo se llama? Una dispersión de atención. Hay una generación que son de dispersivos de atención. Yo creo que eso es un problema, por un lado, pero es una oportunidad, por otro lado. Porque si tienes la capacidad de tener la atención dispersa por diferentes puntos, también puedes tener la posibilidad de reunir estos diferentes puntos en una nueva forma de narrativa. Entonces hay que pensar de esta forma, hay que pensar de poner una estructura que está más próxima de los juegos do que de la literatura lineal, que está más próximo de Cortázar do que de Shakespeare, que tiene un poco de una forma. Eso es una oportunidad muy especial para aquellos que están escribiendo los guiones de estos museos, que estas pistas, ¿no? Pistas o cosas están allí en el espacio y que puedes poner ellas como oportunidades de creación de relación entre cosas que no están formalmente relacionadas. Y eso es un poco de cómo el mundo es hoy. Cuando hablamos de cuestiones de medio ambiente, por ejemplo, que una decisión política en un sitio puede quedar en una consecuencia ambiental en otro sitio, que puede tener una consecuencia humana, positiva o negativa en otro sitio. La relación entre las cosas es fragmentada. El mundo está vivido de una forma mucho más fragmentada y tenemos que utilizar eso como oportunidad. Así como, una cosa también muy importante es pensar que en Brasil, yo creo que también lo mismo para casi todos los países del mundo, que la calidad formal de la educación en el mundo se cayó. La educación formal. Eso es muy claro cuando se ve la calidad de formación en lenguas, en matemática y todo eso de la educación desde 2 o 3 generaciones atrás para hoy. Eso es un problema. Pero el otro lado es que este mismo cerebro que tiene tal vez una deficiencia en enfrentar las cuestiones clásicas que estaban así presentadas, tiene una capacidad especialísima de absorber contenidos audiovisuales y contenidos interactivos. Tiene una capacidad muy, muy adelantada en eso. Entonces, hay que encontrar las formas de compensaciones de eso. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en el Museo de la Lengua, enfrentamos a una cuestión de cómo hablar de una cosa tan aburrida como la gramática, encontramos tal vez una puerta maravillosa que era un juego para la etimología, que es riquísimo, es cultural, es dinámico, es envolvente, es un éxito tremendo allá. Y los niños se encantan, las personas todas se encantan, no solo los niños, porque hay niños en todos nosotros, pero las personas se encantan en abrir la puerta del conocimiento a través de esos fragmentos. Hay una cosa también muy importante, es entender el potencial de relación de memoria entre la máquina de percepción y la narrativa no lineal. Esas dos cosas, cuando reunidas, tienen un potencial multiplicador magnífico, cuando se puede utilizar la máquina de percepción en completo con la posibilidad de deducción que está asociada a no linealidad. Só un momentito. Eso está con problemas aquí. Yo me voy a hablar un poco más y después voy a mostrar casos específicos para ustedes. Aquí está.
Es muy importante entender que la tecnología no cambia esencialmente las cosas. La tecnología es una herramienta muy poderosa para complementar, pero lo que realmente donde hay cambio está en el lenguaje y está en la forma narrativa. Eso es el cambio verdadero. La tecnología es un soporte efímero en gran parte, que cambia todo el tiempo, pero que no cambia las cosas, cambia en sí. Y que también durante mucho tiempo muchos gestores de museos me decían que la tecnología era muy cara. Lo que hoy se prueba como ser al contrario, es que las exposiciones de soporte tecnológico son las que menos costan. Si un museo ve cuánto les cuesta los seguros, los Hasenkamp y los transportes, lo que les custa toda la manipulación de piezas, las reservas técnicas de todo eso y cuál es el costo de la tecnología, lo verá que la tecnología es tal vez la forma más económica de se presentar contenidos dinámicos. No es más cuando se está hablando de exposiciones de mismo nivel. Eso es muy fundamental, es que no se puede hablar, tiene que hablar de cosas con niveles semejantes. Hay una cosa que yo percibí durante todo ese tiempo, que tal vez la cosa que más cambia en la percepción, la traducción de lenguajes audiovisuales convencionales para la visualización en el museo, la visualización en exposiciones, es el tiempo, la medida del tiempo entre el tiempo de percepción del público al tiempo de vivencia en el espacio. Lo que para muchos se parece que el tiempo de la televisión es demasiado acelerado para el museo y que el tiempo del cine está más parecido con el tiempo del museo. Y también que la narrativa de la poesía está muy más próxima del museo do que la narrativa de la literatura. Entonces, que las puertas hay que buscar ejemplos de cosas que nos aproximen de metáforas para ese lenguaje, y que el tiempo de percepción en un espacio donde estás hablando, que hay un cambio que es fundamental, es cuando estás hablando de grandes escalas, ¿no? Tienes que entender que sus ojos no están más como están adelante de la televisión, ocupando 5 o 10 grados de percepción, pero ocupando 150, 160 grados. Entonces, que su visión sobre ese espacio pasa a ser panorámica, ¿no?, sobre esta información, versus la visión en un contenido audiovisual en la televisión, que es una visión objetiva, focada. Eso cambia todo, porque pasas a ligar un otro modo de pensamiento adelante del contenido, un modo que es mucho más exploratorio. Y eso es muy importante, la idea de que el museo debe ser exploratorio. El museo debe ser como una cebolla, tener camadas. Entonces, es que hay muchos tipos de visitantes en un museo que van a ver este museo muchas veces de forma diagonal, otros de forma profunda, otros que van a encontrar estos puntos de convergencia en el contenido que van a encontrarse allí. Pero la cosa más importante que hay es que no importa qué lenguaje usted utilice, el lenguaje debe ser una puerta de entrada a una especie de espejo de la sociedad que se presenta adelante de este museo, de este espacio. El contenido de él debe ser reconocido de alguna forma por este público. Esta puerta, de abrir esta ventana, encontrarte a ti mismo a través de este cambio mágico del espejo que esta tecnología y nuevos lenguajes pueden ofrecer, es el punto de diferencia. Hoy estaban aquí hablando sobre por qué, me hicieron esta pregunta y me llamó la atención, por qué los públicos tienen una especie de refracción ante el arte y la tecnología. Yo no creo eso. Yo no creo que el público tiene ninguna refracción.
Mi experiencia es exactamente al contrario, que el público tiene una enorme atracción por eso. Lo que el público tiene es una refracción de no reconocerse ante el contenido. Entonces, cuando llega a una tecnología que es árida, que es fría, que es distante, el público la refuta, así como refuta un otro contenido que no sea tecnológico, pero que también sea árido. Si el contenido es caliente, si el contenido es humano, si hay una puerta de reconocimiento, si hay una puente de contacto entre esos públicos, la tecnología es un gran aliado para hacer este contacto. Entonces yo no creo que hay una premisa del público de distanciamiento adelante de este contenido. Hablamos... es fundamental. Vamos a mostrar cosas. Ya hablamos de la... Así, eso es la cosa más importante. La segunda, si el museo tiene dos funciones en la sociedad. El museo tiene la función de educar y de preservar. Esas son las core values de un museo. Hay que preservar las cosas y hay que educar para esas cosas. Pero esas dos cosas pueden ser hechas de la misma forma, que es la creación de vínculos afectivos con el contenido. Me gusta mucho utilizar un ejemplo muy interesante que se pasó en Brasil hace 20 años con un presidente que se llamaba Fernando Collor de Mello. Él en la primera semana de gobierno, con una pena, está finito el cine brasileño. Y así fue. Cerró la Embrafilm, cerró la producción de cine y se quedaron unos buenos 5 años para que Brasil... ¿No entendió? El presidente Fernando Collor de Mello, hace 20 años, con un decreto, ha dicho no hay más cine en Brasil, porque todo el cine en Brasil se hacía a través de la producción estatal, gubernamental. Entonces, no hay más, punto. Y la sociedad no ha hecho nada. No hay más cine. Y nos quedamos así por 5 años sin ningún cine. Nadie puede me apuntar un film brasileño hecho entre 90 y 95, más o menos, no hay. Si el mismo presidente tuviese tenido la idea de decir, vamos a hacer un decreto para que no se produzca más telenovelas en Brasil. ¿Qué se pasaría? A revolution. En un día. Para el próximo día ya tenía las donas en la calle, las madres de la Plaza de Mayo de Brasil, saliendo a la calle luchando por el derecho de tener su telenovela. ¿Por qué? Porque había un vínculo afectivo que protegía la telenovela. Y no era aceptable la idea de que la telenovela sería... Pero el cine había, porque los vínculos afectivos con el cine brasileño en el año 90 eran muy flacos. Eso deja la preservación y la educación de estas obras muy vulnerables. Lo mismo me gusta también lembrar, en sentido opuesto a eso, al Frank Lloyd Wright, cuando construyó el Guggenheim, y le han dicho que este museo no era bueno para arte. Muy bien, él respondió, el arte se va a mejorar con mi museo. Eso que se pasó. El arte se desafió a eso, puede responder a eso. Entonces creó nuevas formas de vínculos que el arte tiene que se redefinir adelante de la arquitectura. La arquitectura se impuso y el arte tuvo que responder. Lo mismo pero la idea de creación de vínculos es la verdadera forma de preservación.
Si la misión del museo sobre preservación de contenidos, de preservación de cosas, tiene que ver con creación de amor, creación de afecto entre lo que el museo tiene que exponer y sus públicos. Eso es el trabajo fundamental. Y este trabajo debe ser hecho utilizando todos los recursos multidisciplinares que pueden utilizar. Lo que yo más quiero hoy, y me voy a mostrar algunos ejemplos para ustedes, eso, es crear formas de hacer el chico que le gusta la educación física, que le gusta los deportes, a gustar de filosofía. Y quiero también que el chico que le gusta la química, que se va a gustar un poco de pintura. Y al chico que le gusta los games, que se va a gustar un poco de política. Y que las cosas se troquen de lugar, donde puedes ver que hay una puerta de enlace afectivo donde no esperabas. Entonces, aquello que se parece con ser una cosa es una puerta para encontrar una sorpresa. Y esta sorpresa vive la cosa que el museo puede preservar, que es el simbólico, que es de alguna forma la máquina de inspiración. Entonces es fundamental entender que el preservador en el museo no es las paredes, ni la reserva técnica, ni el please do not touch, pero es exactamente al contrario, es por favor toque y se toque con eso. Be touched by it, ¿no? Sea tocado por eso. Esta definición que se pone en todos los museos es terrible porque toque es una cosa muy buena, tocar. Por favor, no tocar es como definir como por favor, don't love, please do not love, como en oposición a please do love, please do touch. Entonces, abrir esta ventana de posibilidad afectiva del público sobre el contenido, yo creo que es la cosa a ser hecha. Y tenemos que utilizar, hoy sea la tecnología digital, que mañana sea otros sistemas, que sea el medio ambiente, que sea lo que sea, pero tenemos que estar abiertos a encontrar formas de mantener esta misión viva. Que este simbólico se ultrapase las paredes del museo y va para la cultura, pero que donde el argentino encuentre en el tango, el brasileño en el samba o donde sea, que encuentren esos valores que considera como siendo reconocibles de su identidad y movimientos en esa cultura. Es muy importante porque hoy también tuve una entrevista acá que hablaban del Museo de la Lengua como un estilo de museo. No existe un estilo de museo de la lengua, lo que lo existe son museos de identidad. Todos los importantes museos que yo he hecho son siempre templos de identidad. Lo que quiero encontrar allí es identidad. Lengua es una de las tecnologías que mi madre me prestó para que yo pasase a mis hijas. Entonces es un flujo, pero lengua no es una cosa, lengua es un estado transitorio, en un estado de fisicalización de la identidad. Y yo creo que eso es fundamental. Un otro ejemplo aquí que es muy interesante es que, por ejemplo, yo tengo un museo que está al alto del Pan de Azúcar en Río de Janeiro. El museo, el Pan de Azúcar es una piedra de granito muy bueno para hacer mesas, cosas así, todo. Si esa misma montaña estuviese en un otro sitio, en Amazonia, en Mato Grosso, lo que sea, es muy probable que si alguien lo proponiese, vamos a cortar esta piedra y hacer mesas. Eso sería absolutamente posible. Pero la simbolización de aquella piedra la preserva permanentemente. La idea de cortarla en pedazos para hacer una otra cosa es inaceptable. Pero en el pasado no fue, porque en Río hay muchas otras montañas que fueron cortadas.
Entonces fue el proceso de simbolización que cambió el signo de un sitio para su preservación del estado simbólico. Vamos a mostrar cosas, ¿por qué no? A ver, tenemos sonido, tenemos todo. Aquí un poco. Este es uno de los espacios del Museo de la Lengua, que es la Plaza de la Lengua, que es un espacio de poesía y literatura. Las voces de Caetano Veloso, de Chico Buarque, María Bethânia, de Fernanda Montenegro, de grandes autores, atores brasileños, leyendo de Fernando Pessoa a Drummond, pasando por todos los grandes autores brasileños, y es un sitio donde se queda en silencio, sin tocar ningún botón, pero estás en la inmersión de palabras y de ideas en torno de la lengua. El piso está todo hecho de palabras, estás en el universo de la palabra. Aquí es solo para representar cómo, eso es muy interesante, cómo el objeto en un museo que tiene este tipo de idea por detrás, cómo el objeto puede parecer tan, a veces, hasta un poco ridículo. Vamos allá. ¿Sabes lo que se pasa allí? Aquella columna es de la influencia francesa. Y tenemos una palabra que no tenemos en portugués, pero que todas las mujeres conocen. Soutien. Eso es lo que el objeto puede representar por la lengua. Es que no existe, hay una palabra que nadie lo sabe, que es portasellos en portugués, pero si dices soutien es universal. Hay una otra ya, abajur, una otra palabra que no tenemos en portugués. O tenis. Entonces son cosas que los objetos sirven solo para representar ideas que ya están en el lenguaje. Entonces, eso es una manera de ver los objetos del museo de una otra forma. El objeto como, no más como protagonista, pero como coadjuvante. Coadjuvante como, ¿cómo se llama? Como el actor secundario, que está ahí, supporting actor. Esa es una proyección que tiene 106 metros de comprimento, hecha por 40 proyectores. Pero lo interesante de esta proyección es que ella abre todas las cuestiones de la lengua a partir de ahí, pero ella representa aquí lo que está detrás de esta pared, que es una estación de tren. Ese es el tren que está detrás de ella. Es como a partir de este tren se viaja por toda la complejidad de la sociedad. Esta es la mesa de etimología que hablamos, donde se puede brincar con las palabras virtualmente. Y se hace, las palabras que tienen aproximación por magnetismo digital se aproximan y forman las palabras. Este es otro museo que abrí el año pasado en Minas Gerais, se llama el Museo de las Minas y Metal, tal vez uno de los tópicos más áridos que se puede tratar, minas y metal, pero no es, porque por detrás de cada metal tiene una historia humana gigante. Por detrás de cada mina tiene una historia política fundamental muy interesante. Y por detrás de la ciencia que hay. Ese es el museo. Es un antiguo edificio en Belo Horizonte. Esa es la parte de atrás que creamos. Esta fachada por detrás y una caja por arriba que no se ve desde adelante. Eso es muy interesante. Es que está preservada la imagen del patrimonio de la fachada y por detrás tiene una otra identidad, que es una calle que no existe. Entonces tienes las dos cosas. Y hace todas las funciones de escalería, de ascensores, de todas esas cosas por detrás. Ese es uno de los espacios simbólicos del museo que hablamos de. Es una escultura que he hecho, que es toda hecha de acero. El espacio es todo de cobre. Eso es fundamental cuando pensamos que todos los minerales son venidos de las estrellas. Entonces fueron un día cocidos en las estrellas. Entonces aquí tenemos una especie de planetario cuyos telescopios miran a la Tierra,
para ver las estrellas al suelo, por debajo de la tierra. Esa es una vivencia que también me gusta, es la idea de la tabla periódica de los elementos. Entonces, que siempre gustaría poder entrar dentro. La tabla es una cosa muy árida, muy... ¿Y si ella tuviera una forma tridimensional? ¿Y si cada uno de los elementos de esa tabla tuviese la color del metal que tiene? Y cada uno de ellos representa estás caminando por dentro de la tabla periódica de elementos. Es como también para un estudiante de química, que todos somos, en algún momento es que yo estuve en la tabla periódica. No es que yo la vi, pero yo estuve allá. Tiene una tridimensionalidad. Aquí tenemos la colección del museo, que son colecciones de minerios muy raros, de todas las partes, y cada una de esas portillas o ventanas, son interactivas de abrir y todo, tiene o sonido, o vídeo, o historias relacionadas con los minerales. Entonces, si ves alguna cosa de aluminio, sabes que el aluminio está ligado a una cosa de su vida con eso. O si vienes a alguna cosa de hierro y así se va, te cuenta un poquito de historias. Eso es muy interesante, eso es un ascensor. Es un ascensor virtual donde las personas adentran este espacio y viajan dentro de ese ascensor a 2.300 metros de profundidad con el emperador y la emperatriz de Brasil en el siglo XIX. Y lo interesante de eso es que eso es una viaje real. Se pasó. El emperador y la emperatriz estuvieron en la mina de Morro Viejo y tuvieron un reconto de toda la historia que se pasaron allá, y usted se va con ellos en este elevador y viendo la historia de la búsqueda del oro en minas, en este viaje cerrado en un elevador chiquito, usted, el emperador y la emperatriz. Y ahí están los minerales. Eso, por ejemplo, es una representación en vídeo que está junto de las piezas. Esa es una exposición que ganó varios premios, porque tal vez también sea una de las cosas menos expositivas que hay. Bossa Nova. Para hablar de Bossa Nova tenemos solo dos evidencias físicas. Las capas de los long plays, los LPs, y los copos de whisky. Solo hay eso, no hay nada más. Entonces hay que hacer una exposición sobre eso. Entonces empezamos con un espacio magnífico que es la Oca de Oscar Niemeyer en el Parque Ibirapuera en São Paulo. Y la primera cosa que para hablar de Bossa Nova tienes que tener es una playa. Entonces ponemos la playa, la arena de la playa. Y la otra cosa que tenemos que tener es cordas de guitarra. Entonces toda la exposición es hecha de cordas de guitarra porque los violones son fundamentales para Bossa Nova y la playa. La tercera cosa más importante que ha dicho Tom Jobim para hablar de música, no solo de Bossa Nova, pero de cualquier música, es decir que la música es el silencio que hay entre las notas musicales. Si la música es el silencio que hay entre las notas musicales, necesitamos de silencio. Entonces, yo he creado aquí una cámara anecoica. Una cámara anecoica es una sala con reverberación cero de sonido, donde no se escucha nada. Después de algunos minutos dentro de una cámara anecoica se escucha su corazón. Puedes empezar a escuchar su corazón porque no tiene ninguna forma de ruido. Entonces es una vivencia muy especial de la vivencia absoluta del silencio. En esta sala habían colas de personas, todas queriendo se quedar para conocer esta cosa muy rara en el mundo de hoy que es silencio. Me encanta la idea no había nada para ver, no había nada para nada, solo se quedar en silencio por 2 minutos que sea. Esa es mi versión de iPod. Un poco menos portable, tiene como 2 metros de altura, es también interactivo, ese es el auricular y ese es el vinil, es interactivo como un iPod, pero es un poquito más grande, un poquito más caro, pero es bueno.
y aquí podría o escuchar toda la otra cosa más interesante sobre la bossa nova es que fundamentalmente son 10 canciones. Son las mismas 10. Y todos lo conocen. Garota de Ipanema, Corcovado, Chega de Saudade. Las otras 90 son nada. Y esas 10 son todas, son siempre las mismas 10. Pero tenemos aquí las 100. A ver, aquí un poco de la historia. Eso es interesante porque estas luminarias en verdad son las fuentes de sonido. La OCA es uno de los edificios más difíciles de hacer proyecto de son, porque tiene una reverberación que llega a 13 segundos allá. Entonces, esa es una sobre Vinícius de Moraes y todo. Noir, esa es una exposición sobre la televisión, sobre la historia de los medios, y la televisión ha hecho 2 exposiciones sobre ese tema. Y aquí tenemos una proyección, tiene 500 metros cuadrados, 50 por 10 metros, abajo, visualizada en estas arquibancadas, donde cuentan un poco de esta historia magnífica de la televisión en Brasil, los 50 años. Es un poco más, es un poco del periodismo. Son gavetas interactivas. Eso me encanta mucho, que es poder también dar un poco de silencio audiovisual, que es fundamental. Si hay que comprender una cosa que es muy importante. En el proceso de comunicación, el concepto de cognición está relacionado directamente entre señal y ruido. Si el ruido es muy alto, el señal necesita ser muy alto porque la relación entre esos 2 puntos se da la comprensión, la cognición, acá. Entonces, para que se pueda bajar la intensidad de la señal, la única condición para mantener la cognición es bajar el ruido. Entonces, la única forma de hablar mejor en televisión es sacarle el ruido y ponerle un poco de silencio, que sea visual, que sea audiovisual, que sea mental. Y también aquí había una reflexión sobre una cosa. Cuando pensamos en sustentabilidad como concepto, sostenibilidad, hay que pensar una cosa, que la televisión tiene un papel muy importante en la polución de los medios creativos. Eso es muy fundamental, yo creo en eso ahora muy claramente porque São Paulo era tal vez una de las ciudades más poluidas visualmente en el mundo. Pero hace 5 años, nuestro, ¿cómo se llama? Alcalde, empezó una ley que sacó toda la publicidad visual sobre la ciudad. La ciudad no tiene ninguna publicidad hoy, nada. El máximo que puede tener el nombre de su edificio con un máximo de 2 metros por 50 centímetros en la entrada, eso es. No hay, entonces, de una hora para otra, se absorbe la idea de que la fuerza de la media sobre la polución mental que tienes. Es como una industria está poluindo los aires, la comunicación es la misma cosa. Entonces, si tienes el espacio para suyar, tienes que limpiarlo. Yo creo que ese espacio era un poco para eso. Ese es un otro desafío no muy difícil, que se llama Pele Station, que ha hecho en Berlín durante la Copa del Mundo del Mundial de 2006 en Berlín. Un sitio magnífico, estamos hablando del Potsdamer Platz, punto más central de Berlín, abajo del Sony Center. Alquilamos una estación de 3.500 metros cuadrados de subway, de sub, que ya estaba construida pero que no había trenes todavía. Y aquí tenemos una cosa muy interesante que es un juego entre Pelé y Pelé. Porque Pelé es uno de los únicos players del mundo que jugó en todas las posiciones, inclusive de golero. Porque cuando estaba haciendo 998 gols,
no quería hacer el 1000º gol que no sea en Maracaná. Entonces le pusieron en la posición de arquero, para que no hiciese un gol. Entonces aquí he hecho todo en animación, pero hecho con las imágenes reales, pero en recortes manuales, de Pelé jugando contra Pelé. Es como el juego imposible. Ni Maradona ha hecho eso. Es importante decir una cosa. Yo he hecho eso, Pelé Station, es una exposición entera sobre fútbol. Y la primera partida de fútbol que yo vi en mi vida fue después de haber hecho eso. No es necesario saber de la cosa para hablar de la cosa. Es posible hacer un discurso sobre el conocimiento de otros. Tenía expertos magníficos conmigo en eso, personas que entendían todo de fútbol, pero yo considero el fútbol la cosa más aburrida del mundo. Yo me fui al juego de la Copa y dormí. Entonces, solo para decir que no. Eso era un juego de fútbol in the dark, al oscuro, con luz negra para las personas. Ese es un proyecto que me encanta mucho, que tengo grande orgullo de haber hecho. Eso es en Barranquilla, en Colombia. Se llama el Museo del Caribe. Es un proyecto que fue empezado por Gabriel García Márquez, de construir un espacio entero para interpretar la cultura caribeña. Y la cultura caribeña es una cosa muy amplia para él, prácticamente toda la América Latina miscigenada, la parte de la América que se mezcló. En este museo tenemos 5 pisos, uno que habla de la naturaleza, otro que habla de las palabras, otro que habla de la acción, acción, naturaleza, expresión, está mancando. Naturaleza, expresión, palabras. ¿Qué es el quinto? No olvide. En este piso tenemos una cosa que es muy encantadora, que hemos hecho 17 personajes musicales, personas que harían música, música muy buena, música caribeña magnífica. Y abrieron esas músicas, fueron grabados individualmente con la ayuda solo de una métrica, y se presentan allá de forma viva, dinámica, en escala real, y hacen un gran carnaval del espacio. Me voy a mostrar un poquito de eso para usted. La comida, eso es muy interesante. En este espacio hay también una sala dedicada a Gabriel García Márquez. En una de ellas, una de las ideas por detrás de eso era no hablar de Gabriel García Márquez, pero solo de sus personajes. 5 minutos, que me voy a correr. Es solo de sus personajes, que incluye ahí entonces una relación entre animación, entre lo que los personajes dicen en verdad en los libros, y un universo imaginario del Caribe. Solo para ver un poquito, hay un poquito aquí. Sobre la máquina de escribir, sobre la mesa de trabajo, los personajes se empezaron a ganar forma. Todo dibujo manual.
cosa, ese es un museo sobre las telecomunicaciones que he hecho con Gringo Cardía en Río. Eso es bueno. Esa es la idea que me gustaría de apuntar. Aquí tenemos el cross entre la fisicalidad y la filosofía. Ese es Monte de Sabios y es una montaña donde los chicos tienen aquí, es una pared de escalada. Pueden subir 10 metros, 8 metros, subiendo con cordas en su cuerpo. Y cuando llegan a uno de esos retratos, encuentran personajes históricos que van de Gengis Khan a Mahatma Gandhi, a Rainha Victoria, a Machado de Assis. Y esos personajes reconocen cuando él llega allá. Muito prazer. Sou Machado de Assis, escritor. Se sou bom escritor... Essa é a única fotografia que há de Machado de Assis. Dirás. Só te digo uma coisa. A primeira condição de quem escreve é não aborrecer. Os adjetivos passam e os substantivos ficam. Ao mesmo tempo, não sou um homem que recuse elogios. Amo-os. Eles fazem bem à alma e até ao corpo. Se eu houvesse de definir a alma humana, diria que ela é uma casa de pensão. Cada quarto abriga um vício ou uma virtude. A ideia aí é dar forma a uma evidência histórica. Né? A única coisa que há é a evidência histórica deste homem. Pero quero dar vida a este homem. Quero fazer que este homem, lo que ele diz aí, é tudo que ele escreveu. Não há mentira aí. Lo que está dicho é verdade, a fotografia é verdade, pero a união de los dos é o lenguaje. É a forma de encontrar uma outra forma de dizer a verdade. Uma forma convencional de hacerlo é hacer um panel, poner uma fotografia e transcrever o texto. A nuestra é essa, de hacer uma parede escalada, subir, encontrar a ele e hacer com que ele habla com você em direto, em la primeira persona, como Machado de Assis. Yo lo conozco, yo estuve con él al alto de la montaña. Cuando el niño lo ve, Machado de Asís, en un libro o en la escuela, yo estuve con él, tengo la memoria, tengo la presencia de ter estado con él. Eso cambia todo, eso cambia la relación, porque ahora Machado de Asís es un amigo, no es más alguien muy lejos, muy abstracto. Al lado de mi trabajo como diseñador de museos, yo tuve una carrera de curador de exposiciones de arte. Yo fui el curador de la exposición de Anish Kapoor, de Bill Viola, Gary Hill, Shereen Schatz, Rebecca Horn, Laurie Anderson, Peter Greenaway, Tunga, Angelo Venosa, Laura Vinci, una lista muy grande que es mi trabajo personal como curador para desarrollar exposiciones. Pero lo que me gusta en esas exposiciones son exposiciones de artistas que están en constante desafío de las posibilidades técnicas de hacer la obra de arte se transformar en una otra cosa. Encontré tal vez en Anish Kapoor el mayor desafío posible. Anish me ha dicho, vamos a hacer esta exposición solo con una condición, si puedes hacer esto, sueño, funcionar. Eso es una columna, es un tornado dentro del espacio del Banco do Brasil en Río, se moviendo a 130 kilómetros por hora, con 36 metros de altura. En verdad es casi una imposibilidad. Y fue casi una imposibilidad, pero se pasó, ya estaba. Anish es un artista que flerta muy fuertemente con la ciencia y con la tecnología de una forma muy única, adelante de todos los otros. Y aquí era tal vez una expresión muy grande de este deseo. También un poco más de Anish. Me encanta mucho esta obra, que es la percepción de cuando se ve esa obra desde adelante, no se ve la obra. Las personas adentraban la sala y decían, aquí no hay nada, me voy. Y cuando se ve, la verdad, tiene un volumen magnífico en la pared. Aquí se puede ver un poco de la técnica, que tenemos 48 ventiladores por detrás de las columnas, computadorizados, y una turbina de avión arriba del CCBB sugando el aire a 130 kilómetros por hora. Aquí un poco del universo de Ariano Suassuna,
Y ahí siempre también un diálogo entre el popular, el lenguaje popular de un autor brasileño muy fuerte y un tanto de la tecnología. Y aquí los personajes ganan vida y ganan historias. Aquí hay muchos detalles, pero no me voy a perder. Un poco de la prehistoria de Brasil y del mundo, pero de Brasil fuertemente. Voy a mostrar un poco. Eso es un beso. Es muy importante mostrar esta imagen por una cosa. Todas las fotografías que habían de estas pinturas rupestres de Piauí, que son magníficas, son hechas durante el día con la luz natural. Eso le da una calidad muy bajo contraste, muy flaca. Pero eso es muy simbólico, porque todo el territorio mental de la percepción de nosotros está que algo dentro de nuestro DNA, ADN, tiene que la luz del fuego es la luz que nos conforta. Y es la luz donde estas pinturas, que eran la telenovela de la prehistoria, es la luz que ellos deberían ver. Entonces nosotros volvíamos a esos sitios con fuego. Y los refotografamos con luz del fuego. Hace toda la diferencia. Esta misma imagen sin la luz del fuego no tiene el mismo calor, es muy dura. Con la luz del fuego te conforta. Es lo mismo que se pasa con las luces fluorescentes, las luces de LED y las luces incandescentes. ¿Por qué nosotros gustamos más de las luces incandescentes, las luces calientes? Porque nos confortan el espíritu. Entonces, son detalles técnicos que parecen que no sean importantes, pero que son muy importantes. Aquí lo mismo, ese es cuando el azul entró en el arte, en Brasil 35.000 años atrás, un poco antes del resto del mundo. Esa es una exposición permanente que ha hecho primero en Brasil y ahora es permanente en Berlín, que es la colección de África del Museo Etnológico de Berlín, que es la colección que Picasso que influenció fundamentalmente a Picasso. Es la mayor colección de arte africana del mundo y la más magnífica. Aquí sí, pero una vez más, aquí hay una relación. Mira, aquella es la máscara y aquí es la evidencia de la máscara proyectada en utilización ritual. Entonces, de una hora para otra, un objeto inanimado que está allá gana una representación y un sentido y una narrativa por estar espejado con su función, ¿no? Gana una otra lectura. Eso también, ese es un mapa interactivo. Los niños se quedaban aquí y empezaron a tocar los tambores y los tambores traían las imágenes de las áreas de África que estaban actuando. Se quedó con una gran intervención sonora en el espacio. Esa es una exposición que he hecho en España sobre historia de la democracia en España, todos los cambios que la democracia ha hecho en España, hecho por la Casa Real. Vamos a hablar un poquito más aquí, una manera de mostrar fotografías con 400 metros cuadrados. Esa es una exposición sobre la historia de la escrita. También una cosa magnífica que es viajar sobre los documentos y sobre la historia de la escrita propiamente dita, pero viajar por dentro de las vitrinas, viajar por dentro de los documentos. Y aquí tenemos una idea que es muy fundamental. Por ejemplo, tenemos una carta de Freud para su hija, Sigmund Freud para su hija, y conseguimos una imagen de Freud y su hija en el jardín en Austria, en Viena. Entonces se proyecta esa imagen sobre el documento. De un momento al otro el documento gana una otra lectura completamente diferente. Gana una vivencia. El equipo. Eso es una historia trágica. Fue la única vez que estas fotografías fueron mostradas, pero no me voy a contar ahora, es muy grande. Aquí hacemos lluvia en el espacio, porque estamos hablando del futuro de la agricultura, ¿no? Entonces los cielos, al dentro de los cielos, eso es lluvia, que cae, es mucha agua. Las plantas hablan. Eso es la primera exposición que he hecho sobre la historia de la televisión. Un poco más de cosas. Son figuras reales.
Ok, me voy a parar por aquí porque si no se va por mucho más. Preguntas, dudas, cuestiones, tomates, huevos. Tenemos 5 minutos. Que bom, todo mundo entendeu tudo. Sí, hola, muy impresionante, la verdad, muy bueno. A riesgo de resultar ingenua mi pregunta, digamos, yo quisiera saber, digamos, algo del proceso creativo personal, como que te lleva a desarrollar todas estas ideas. Digo, ¿son tuyas? ¿Coordinás un equipo? ¿Cómo surge todo esto, digamos, en tu cabeza? Ok. La parte más difícil es empezar, es poner las cosas juntas en todos, pero siempre yo tengo algunos nortes muy claros. Primero es que yo no crio peleas con paredes. Eso es fundamental. La arquitectura es señora, la respeto. Entonces, no crio peleas con paredes. I don't fight the walls. Eso es muy importante porque crear un diálogo con los arquitectos, y aquí estamos trabajando con los mejores arquitectos que Brasil ha producido, Paulo Mendes da Rocha, Oscar Niemeyer, todos los grandes, Pritzker Prize. Entonces, hay que buscar las oportunidades que la arquitectura te ha creado para interpretar. La otra cosa es que yo no tengo la pretensión de saber todo de todo. Ni me coloco en la situación de ser un experto sobre un asunto, pero yo quiero me asesorar de expertos que pueden me dar contenido narrativo. Pero lo que más importante del trabajo que tienes que hacer es limpiar esta información de todo el academicismo que hay, que es mucho. Entonces, es una búsqueda por simplicidad. ¿Cómo se puede comunicarse? Y yo tengo una vivencia muy intensa, tengo 3 hijas, y viví sus edades con muy intensidad, y tengo una vivencia con el mundo joven e infantil muy rica, que yo pienso es una puerta muy importante para la creatividad, porque ahí está la oportunidad de abrir una avenida de comunicación. La pregunta es siempre, ¿cómo puedo yo contar una historia muy compleja de una forma simple? Mi abuelo me ha dicho una cosa muy interesante una vez, que era, si te parece mi abuelo, si te parece muy complejo, dude. Eso es the cue. Entonces, hay que pegar todo eso y transformarlo en una cosa que sea palatable. Y también hay que pensar con estructura de roteiro de cine, que eso es una experiencia que debe tener 90 minutos, 120 minutos, eso es el posible de se contar. No es una enciclopedia, no es una tesis, es una vivencia. Y una vivencia debe tener dosis de las cosas, y dosis proporcionales. Con estas dosis se puede tener tal vez una curva dramática donde se saca cosas que son importantes para la historia, pero que no son importantes para la narrativa. Ese poder, esa es una otra cosa muy importante. Hay que tener más poder do que los académicos. Eso es muy importante. Porque si tienes menos poder que los académicos, estás destruido. Entonces, hay que se poner en una situación donde usted pueda cortar el límite del academicismo sobre el contenido, porque si no es muy peligroso.